Hay una información que todavía está en proceso. Hace cuestión de casi una hora se reportaba un alevoso crimen en la ciudad de Presidente Franco. Ven este auto, dicen que es un Toyota tipo Allion. Los que saben lo dicen, de hecho así está dentro de la denuncia. Esta tarde, un conocido abogado, un profesional de derecho de la zona de Presidente Franco, estaba por retirar su vehículo cuando aparece un hombre, robusto él, tapabocas, morocho según los testigos. Empieza una charla con el abogado, les cuento enseguida el nombre, pero les quiero comentar, en algún momento los testigos escuchan disparos, ven caer al abogado y al hombre robusto, moreno, con tapabocas, huir del lugar en ese auto que acabamos de ver. Toyota, me pareció que era celeste el color, y escapa del sitio, pero hay gente que pudo ver, que estuvo charlando con el abogado y que sería el principal sospechoso. Les cuento el nombre, el nombre les va a sonar, vemos la imagen. Efigenio Lisboa, un hombre de 62 años, conocido por su continuo trabajo de litigar en el foro tribunalicio del Alto Paraná, es la víctima en este caso. A juzgar por las evidencias encontradas en el sitio del ataque, el atacante podría haber utilizado una pistola calibre 9 milímetros porque los casquillos encontrados en el suelo corresponden a ese tipo de arma. Y escuchen, 10 a 12 disparos. Podemos, sin ser expertos, hablar de que casi, o a lo mejor usó todo un cargador que suelen utilizar este tipo de armas automáticas. Después de los disparos, cae la víctima y el hombre huye, según los testigos, en ese vehículo que veíamos. Si podemos ver de vuelta, director, porque quiero apuntar un detalle para gente que nos ven. El vehículo no cuenta con matrícula, ¿se dan cuenta? En la parte trasera está libre, donde debería estar la chapa. Otro elemento que llama la atención de los investigadores. Posteriormente llegaron familiares de la víctima, quienes vamos a escuchar enseguida. Una de las hijas dice, mi papá tenía un solo enemigo conocido, declarado, con quien ya tuvo varias disputas en tribunales, varios altercados incluso en tribunales, y responsabilizaba a otro profesional del derecho como el mandante del crimen. Sería en este caso, le vamos a escuchar a la hija, el autor moral, según la familia de la víctima, don Efigenio Lisboa. Están trabajando en el este del país con este tipo de evidencias, tratando de llegar con este dato al autor material. Habría que ver si hay un autor, digamos, moral, o el mandante, en este caso, de este sicario. ¿Qué decía la hija de don Efigenio Lisboa esta tarde, hace cuestión de una hora y piquito, cuando llegó al sitio, entre lágrimas, fue abordado por la prensa, y obviamente la pregunta obligada, ¿tenía amenaza? ¿Quién podría haber sido el ejecutor o el que mandó al sicario para realizar tremendo ataque? Escuchen lo que decía la hija. Le vi ahí que llegó junto al abogado, yo tenía que sacarle su auto para llevar con él, y al verle al muchacho me tranquilizo, va a llevar el muchacho que viene junto a él. Y ahí me subo para sacar su otro auto del abogado, y ahí en ese interín ya escucho los disparos. Y ahí se va. ¿Cuántos disparos escuchaste? Y mucho. No sé ni cuánto. 10, 12. Ahí por ahí, eso por ahí. Y después ahí al subirse, eso es lo que veo, el muchacho se sube en otro auto y se mueve su auto, y ahí vuelve a explotar su revólver. ¿Se disparó de él? Se disparó de él, calculo yo, ¿verdad? ¿Qué rasgo? ¿Le llegaste a ver al muchacho? ¿Qué rasgos físicos tiene? Y tenía todo tapabocas, kepi, se nota que era morocho de ahí, no, y enorme, ¿verdad? Pero conversó así amenamente con el abogado, ¿eran conocidos? No sé si eran conocidos, pero yo al verle que hablaban ellos, yo me tranquilizo y me subo al auto para quitar. Bueno, el que estaba hablando en realidad es un testigo que aporta elementos muy importantes, porque
La víctima estaba por retirar el vehículo que estaba en un lavadero. Por el tono y las especificaciones del testigo, formaría parte, ¿verdad?, de los operarios de esa casa de servicio, que se percata que había aparentemente una charla relativamente amena cuando se producen los disparos, pero aporta elementos sobre todo sobre las características físicas del sospechoso. Ahora sí, lo que decía la hija, y presten atención porque da nombre, apellido y parte, digamos, de lo que creen en el entorno familiar de la víctima de qué podría ser el móvil de este criminal ataque. Tengo sospechas. El único que pudo haber hecho fue Ángel Erico Ramírez. No existe otra persona. Mi papá no tiene enemigos. Mi papá se dedicaba a ayudarle a la gente y a defenderle. Inclusive con su vida. ¿Es su colega también, doctora? Ángel Erico es abogado. Ángel Erico es el marido de Norma Beatriz Báez Alvarenga. Norma Báez era, no sé si ustedes recuerdan, una mujer a quien su marido le había pelado la cabeza. Su marido le había amenazado en varias oportunidades a mi papá. Él le había pegado en una audiencia preliminar donde nosotros estábamos inclusive. Él me había escupido a mí. Él dijo que mi papá iba a pagar con la vida por haberle defendido a Norma Báez, porque ella era una posible víctima de feminicidio. Y hoy mi papá pagó con su vida por defenderla a una víctima de feminicidio. Piden que la investigación apunte hacia ese abogado, doctora. Nosotros pedimos de que sea objetivo la investigación, pero el primer responsable que tiene que pagar como autor moral es Ángel Erico Ramírez. Hay cámara de circuito cerrado y le pedimos a la Fiscalía que disponga el allanamiento y la incautación de los PC en donde se ve claramente el vehículo que tuvo participación en el hecho y también a la persona. Tenemos datos de que es una persona de cutis morena, alta, y tengo la certeza de que Ángel Erico, y necesito que hoy mismo vaya preso. Y dicen que él mismo perpetró el hecho. Él mismo, como autor moral, autor material, él y todos sus secretarios, porque él tiene vínculo con el narcotráfico y el narcotráfico acostumbra a acabar con la vida de las personas. Y hoy acabó con la vida de mi papá. Yo no me imagino una vida sin mi papá. Dejamos este tema de esta víctima porque ya todo queda en el ámbito de las autoridades policiales, el Ministerio Público que están trabajando en la ciudad de Presidente Franco y en las ciudades colindantes, Ciudad del Este, Laureles y otros, tratando de encontrar al o los responsables de este atentado realmente muy, muy cruel.